Las primeras etapas son 2 grandes tomos, de hecho los tenemos ahorita ahí en el Consejo Editorial, se están obsequiando como todo lo que hace el Consejo Editorial. Eso se ha publicado muchísimas veces. Y platicando con Diego Flores Magón, ya en la época que a mí me tocó presidir, sigo presidiendo el Consejo Editorial, le dije, están con la idea de hacer una nueva publicación de Regeneración. Y yo les dije, ¿y para qué publicamos ese que ya lo publicamos y que siempre es importante, pero que se ha publicado todo el tiempo? ¿Por qué no sacamos la segunda y tercera etapa en su versión facsimilar, que nunca se ha publicado y que además es la época más combativa? Todos estos periódicos se hicieron con un esfuerzo enorme de los Flores Magón y de los integrantes del Partido Liberal Mexicano, porque estaban ya exiliados en Estados Unidos, autoexiliados, porque cada que hacían su trabajo, Porfirio Díaz los detenía, los enviaba a la cárcel, les destruía la imprenta, y se llegó al extremo de prohibir que ninguna publicación compartiera ningún artículo firmado por Ricardo Flores Magón, aunque fuese con seudónimo. Entonces se fueron a la tierra de la libertad, a Estados Unidos, para poder hacer sin presión las publicaciones de Regeneración, y todo el mundo sabe que tuvieron una persecución tan grande o más que la que vivieron en México. De hecho, hace unos días se cumplió un año más del asesinato de Ricardo Flores Magón, la noche previa a que fuera a ser liberado en la cárcel de Leavenworth, en Kansas. 1922, eso es el centenario, justo se cumplió el centenario, por eso este es el año de Ricardo Flores Magón. Entonces, estos periódicos, ellos trabajaban como nuestros migrantes en Estados Unidos y le arrancaban tiempo y con toda la generosidad para, además con suscripciones y cooperaciones y una serie de cosas, hacer el periódico allá y mandarlo a México, distribuirlo a través de los clubes. Cuando vimos el tamaño del periódico, pues dijimos, un libro de este tamaño con todos los periódicos de la segunda y tercera etapa, pues era un libro como para hacer ejercicio, ¿no? Y hasta de defensa personal serviría. Era poco manejable, o sea, el periódico como tal, pues lo manejas como un periódico, pero un libro con todos los ejemplares era una cosa complicada. Es una lástima que no haya podido acompañarnos como originalmente estaba pensado Diego Flores Magón, porque además de que él tiene la casa del hijo de la Huizote en el centro del histórico, donde originalmente se llegó a publicar Regeneración y donde en algún momento los propios hermanos Flores Magón pusieron, ha muerto la Constitución, en un aniversario de la Constitución de 1957. Ahí tiene un archivo bien interesante. Hemos hecho cosas realmente valiosas con Diego, y él cuenta mejor que yo la historia porque la vivió. Él tenía algunos de los periódicos, pero no tenía todos. Uno de ellos, inclusive, si mal no recuerdo, tuvo que ser solicitado en préstamo en Europa. Y se hizo un trabajo técnico pues impresionante. Por ejemplo, pues hay una parte que no se ve el texto. Es la versión facsimilar de los periódicos tal cual existen. Ese ejemplar que se consiguió en Europa es el único que existe. No hay otro ejemplar de ese periódico. Entonces, armar la colección, resolver las dificultades técnicas, plantearse la publicación en esta segunda y tercera etapa, fue un reto grande. Lo presentamos en la Feria del Libro de la Ciudad de México, y ahí yo, sin consultar a Diego, le dije, y bueno, y ahora vamos a publicar la última etapa donde se convocó a la revolución del 20 de noviembre de 1910. Y vi la cara que puso y dije, yo creo que le estoy planteando algo muy difícil, pero ya tenemos ese compromiso para el próximo año, de hacer esa etapa de Regeneración. Como comentaba nuestro compañero Eric, se acompaña de este cuadernillo que tiene no una presentación, sino un artículo de Beatriz Gutiérrez Müller, de un servidor en mi condición de presidente del Consejo Editorial, de Irepan Maya, que es quien conocía a Diego Flores Magón y publicamos con él, Combatimos la tiranía, yo lo impulsé, que es una larga entrevista, no es una entrevista, es un libro como tal de Kaplan sobre la vida de los Flores Magón, que parece una película de aventuras y que era muy difícil ya conseguir
originalmente se escribió en inglés, y batallamos para publicar ese texto. Desde el primer año de la pasada legislatura quisimos sacarlo y hubo ahí una serie de impedimentos técnicos, y a partir de ahí se publicó Regeneración, se publicó Combatimos la Tiranía, se publicó un libro extraordinario que vamos a volver a sacar que se llama Precursores de la Revolución Mexicana, que tiene los relatos de muchos del Partido Liberal, a excepción de Valadez, creo que es Valadez el historiador, es el único que no fue combatiente. Todos los demás son testimonios directamente de los combatientes, que de precursores no tienen nada, todos son revolucionarios. En fin, hemos publicado cosas bien, las obras completas de Flores Magón, que nunca son completas, están sus cuentos, sus obras de teatro, artículos, toda la parte de cartas, que es extraordinario, y muchas de ellas desde la cárcel. Entonces, hemos hecho una recuperación bien importante de la lucha que dieron los hermanos Flores Magón, y este es uno de los productos absolutamente originales. Yo digo, y es una mala manera, esto es gratis, es dinero del pueblo que regresa al pueblo, trabajo de la Cámara de Diputados, ahora en esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación, pero por ejemplo anda ya en 1.300 pesos desde el mercado negro, ¿no? Entonces digo, ya a la venta, ¿no? Como si fuera, y se va a convertir en una pieza singular para coleccionistas, porque es un trabajo realmente excepcional. Yo soy un amante de la lectura, y entonces, y de Panmaya, que es del Grupaino de Morena, ni se diga. Entonces hemos dado un impulso particular a lo que se produce en el Consejo Editorial, que está en un libro de Fernando Benítez, que no es sobre los Flores Magón, sino sobre la vida del general Lázaro Cárdenas, y que en realidad hace un recuento de la revolución. Y hay una parte que es justo la salida previo a la salida de los Flores Magón a Estados Unidos, cuando la madre de ellos, Margarita Magón, está moribunda. Ella ya está en sus últimos momentos, y está con Enrique, el más chico de los hermanos. Jesús y Ricardo están presos por Porfirio Díaz, y ella le dice a su hijo, que se escapó por los pelos de la detención, que lamenta mucho que sus hijos no puedan ir a despedirse de ella, pero que lo que más lamenta es que le hayan dado el gusto al tirano negarles el permiso para que fueran a verla, porque algunos amigos de ella le solicitaron a Porfirio Díaz. El padre de los Flores Magón había sido combatiente contra la intervención francesa en las tropas de Porfirio Díaz, y entonces tenían amigos en común, y en esas estaban cuando tocan a la puerta de la casa de Margarita Magón y de los Flores Magón, y es un enviado de Porfirio Díaz que pide hablar con doña Margarita. Pasa, y en su lecho de casi muerte le dice: sus hijos van a venir a ver. Y entonces ella le dice: mire, realmente lo agradezco, yo pensé que el presidente Díaz no tenía un rasgo humano. Y ella le dice: solo que se apuren, porque si no, no me van a alcanzar. Y él le dice: no se preocupe, doña Margarita, van a venir a verla, pero el presidente Díaz quiere pedirle algo. ¿Y qué quiere de mí el presidente Díaz? Pues quiere pedirle que se comprometan, ellos se comprometan a no volver a atacar. Entonces ella se queda meditando un momento y le dice: mire, antes prefiero verlos colgados de un árbol a que se retracten de su lucha contra la dictadura. Y por supuesto que muere sin ver a sus hijos, y ese es un punto de quiebre para ellos, porque Jesús, que también estudiaba Derecho, ahí ya no sigue la lucha revolucionaria, por decir algunos, la aventura que Ricardo y Enrique continuaron con mucha tenacidad. Cierro, hay un libro, en fin, no había mucho sobre los Flores Magón, estaba casi todo lo que produjeron olvidado, como los propios Flores Magón. Y ahora, por lo menos el Consejo Editorial ha hecho un esfuerzo grande para recuperar su lucha y su obra, y nuestra, dirán misa de nosotros, pero nuestro trabajo político es tan consistente, diría yo, que este es el año de Ricardo Flores Magón, tanto no solo en la Cámara de Diputados, sino a nivel nacional. Y el año entrante, que se cumplen 100 años del asesinato del general Francisco Villa, pues será el año del general Francisco Villa, también a nivel nacional y a nivel de la Cámara de Diputados. Entonces, algo sacaremos. Yo creo que quizás
los 2 tomos de Friedrich Katz, que es lo mejor que se ha escrito sobre Francisco Villa, aunque ciertamente el Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo II, que se publicó después, aporta muchísimo y es un extraordinario trabajo. También quizás ambos habría que publicarlos, en fin, pero no estoy aquí para platicar lo que estemos pensando que vamos a hacer en el Consejo Editorial el año entrante, sino para presentar este político de la segunda y la tercera etapa del diario Regeneración del Partido Liberal Mexicano y centralmente de Ricardo Flores Magón. Entonces, pues cierro planteando que me sorprende mucho que en el stand del Consejo Editorial, ¿qué número tiene el stand? C53. Yo esperaría que hubiera ahí filas de gente, porque los libros son gratis, son carísimos, y hay libros, y son buenos libros. No digo, a ver, puede haber alguno que no sea tan bueno, pero en general son muy buenos libros. Y yo que la gente no sabe. No sabemos, si son diputado. Gratis, dicen son gratis de puras porquerías ahí. Y la verdad es que tenemos cosas realmente. Exacto. Y aún así, pues no hay mucha gente ahí en el consejo. Es como para que ya no tuviéramos ni un libro a los 2 días de la presentación del stand. Porque no hay límite de cuántos libros se pueden llevar, ¿no? Bueno, ahorita regresamos. Ahorita regresamos. Uno en uno, ¿no? Pero, ahora el tema es, no vayan a ser como yo, que tengo montañas de libros, el tema es que los lean también, porque si no los leen, pues, no. Pues aquí tienen esta, pues como aquí lo hemos comentado ambos, esta joya, que yo creo que sí lo es un trabajo muy meritorio, sobre todo de Diego Flores Magón. No me adorno porque nosotros pusimos el dinero, la idea, el plan, pero toda la realización de la obra como tal es mérito de Diego Flores Magón, que es un hombre además que conoce. Esto es una lástima que no nos haya podido acompañar, pero en términos generales yo más o menos les platiqué de lo que se trata y está abierto el micrófono. Adelante. Gerardo, quiero felicitarte a ti y a todo el equipo por estas excelentes publicaciones. También por allí está la novela de Gutiérrez de Lara que publicaron ustedes. Qué bueno que estás en la comisión editorial. También esa biografía de Praxis Guerrero, y bueno, podría citar más. Tú los conoces mejor. Entonces se me hace muy buena idea, ¿sí?, que en el año de Flores Magón se conserven publicaciones. Decía García Lorca que las palabras se las llevaba el viento y que no había como los escritos y las publicaciones. Máximo que hay muchas obras o mucha obra de Flores Magón, como decimos, desperdigada. Entonces los felicito. No creo que haya muchos diputados que lean libros y que los promuevan así. Entonces te felicito a ti y a todo el equipo. Muchas gracias. Yo aprovecho el comentario. Pero sobre la obra de los Flores Magón, no solo es importante su recuperación en el sentido que estaba dispersa, de que estaba olvidado el personaje, de que decían que nuestra revolución no había tenido un plan y una visión ideológica. O sea, el programa del Partido Liberal son los 4 pilares de la revolución, de la reforma a la Constitución de 1857 realizado en el Constituyente del 17, el tercero de la educación pública laica y gratuita, el 27 de la recuperación de la riqueza del subsuelo, incluido del petróleo, que fue letra muerta esto último hasta que en 1938 el general Lázaro Cárdenas pudo expropiar, el reparto agrario que Ponciano Arriaga alertó desde el Constituyente de 1957 con su voto particular que era importante romper con la estructura feudal existente en el campo mexicano, el 123 de los derechos de los trabajadores y el 130 del Estado laico. Pero no solo eso, sino leyendo la obra de Ricardo Flores Magón, vemos la profundidad de su pensamiento y las asignaturas pendientes que tenemos a estas alturas todavía. Se me olvidó que Eric me preguntaba si había algún paralelismo. Más que un paralelismo, hay una deuda. Por ejemplo, que no está en este trabajo, el 19 de noviembre de 1910, un día antes de que inicie la revolución, porque hay quien piensa en Madero, en el plan de San Luis que convocó al proceso revolucionario. Luego hay una parte que me sé prácticamente de memoria, donde dice: fui a una elección sabiendo que me podían hacer fraude y me lo hicieron, fui a la Cámara de Diputados a pedir la nulidad de la elección sabiendo que me la podían negar y me la negaron, no sería yo hombre si no convoco al pueblo de México a las armas. Entonces todo el mundo piensa en Madero como el líder de la revolución, que ciertamente fue, pero Ricardo Flores Magón también convocó al 20 de noviembre de 1910 a la revolución.
juntos pero no revueltos. O sea, dijo, sí, vamos en la misma lucha, pero nosotros no representamos lo mismo. Desde un principio marcó distancia con Francisco Madero, y cuando Madero ya en el gobierno tomó una visión conservadora, por decirlo de alguna manera, o esperando que las instituciones resolvieran los graves problemas por los que el pueblo se había levantado en armas, Ricardo Flores Magón no solo tomó distancia, sino combatió al gobierno de Madero. Pero el 19 de noviembre de 1910 dice, mexicanos, mañana vamos a tomar las armas y vamos a deponer al tirano, pero no nos conformemos con quitar a Porfirio Díaz para poner otro en su lugar. Tenemos que, con el mismo esfuerzo, podemos cambiar el sistema económico, porque si no cambiamos el sistema económico no cambiamos nada. A más de 100 años yo creo que Ricardo Flores Magón sigue teniendo razón, y que nosotros deberíamos cambiar el sistema económico en nuestra patria, intentar un camino diferente para la humanidad desde México. Pero no solo eso, yo repito mucho la frase, que es una frase aparentemente muy sencilla de Ricardo Flores Magón, que dice que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que, insisto, parece muy fácil, pero a vivir, no a sobrevivir, no a malvivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino a disfrutar de este regalo maravilloso que es la vida, y a ser feliz, que todavía es un objetivo mucho más grande y que no se resuelve de manera económica, pero que parte de que nadie sufra por carencias económicas, ¿no? Entonces, el pensamiento revolucionario de Ricardo Flores Magón, humanista, bueno, la carta que tiene cuando le dicen que se retracte de sus principios, de su posición anarquista cuando está en la cárcel por haber cuestionado la participación en la Primera Guerra Mundial del pueblo de Estados Unidos, y él dice, bueno, el día que me convenzan de que un niño o una niña muera de hambre, o que una mujer tenga que optar entre dos horrores como es morirse de hambre o prostituirse, entonces yo cambiaré mis puntos de vista, ¿no? Y partes que conoce mucho la gente, aquí yace un loco, aquí yace un soñador, pero nunca aquí yace un cobarde. Reitero, parecen como cosas en su contexto, tienen un poder, una consecuencia, porque Ricardo Flores Magón nunca renunció a su visión, a sus principios. Pudo haber sido vicepresidente de la República con Madero, lo invitó y él no aceptó. No sé si hubiera acabado igual que Pino Suárez, pero es una hipótesis ni siquiera que uno se debe plantear, porque la visión que tuvo era un anarquista en el mejor sentido de la palabra, porque ahora no se sabe lo que es un anarquista y se usa para descalificar, pero un hombre absolutamente convencido de enfrentar a las estructuras de poder y de luchar por la libertad del pueblo y de la patria, y ya planteado en objetivos mayores de la liberación de la humanidad toda, porque se relacionó en un momento en que el anarquismo era muy poderoso en el mundo, con prácticamente todas las cabezas lúcidas de mujeres y hombres que impulsaban esta posición política libertaria. Entonces, sí es muy importante, y nuestro compañero menciona algunas obras más que hemos publicado, que son verdaderas joyas, ¿no? Yo insisto que Precursores de la Revolución Mexicana es un trabajo de compilación que hizo Diego Flores Magón, que me parece espléndido, recupera mujeres y hombres olvidados. Yo olvido mucho una mujer que es adinerada, que vive en Estados Unidos, que vive muy bien y renuncia a su amor, está enamorada y le dice a su amante, yo me voy a la revolución, y él le dice, no me quieres, y ella dice, no, el que no me quieres eres tú, si me quisieras me acompañarías a luchar por la libertad de la patria. Y ella se viene con la hija y paga con su vida. Es una historia que está ahí en Precursores de la Revolución, se me olvida el nombre de ellas, lamentablemente lo voy a checar, ya tenerlo en la cabeza siempre que lo comparta. Entonces tiene cosas verdaderamente excepcionales, ¿no? Pero hoy estamos aquí con el político. Hasta atrás y luego acá. Siguiendo su trayectoria desde la tribuna del Congreso, en donde su desempeño ha sido magistral, y conociendo más acerca de su pensamiento revolucionario y su identificación con el ideario de hombres como los Flores Magón, pues me queda claro que es garantía de continuidad y profundización de este proceso de cambio y de transformación. Y yo lo que le quería preguntar era algo muy sencillo. ¿Por qué la insistencia de algunos autores e historiadores de presentar a los hermanos Flores Magón como precursores solamente, o en el mejor de los casos ideólogos, más no protagonistas fundamentales de sus obras?
bueno, hasta de filibusteros los acusaron, porque cuando hay una parte, en precursores de la Revolución Mexicana, lo voy a decir muy rápido, espero, y si no, sacamos los libros y los entregamos allá afuera, en precursores de la Revolución Mexicana, llegan el general José María Leiva, creo, y Berthold, Simon Berthold, y le dan $10, creo que 2 o 4 cartuchos y una pistola para los dos, y les dicen vayan a revolucionar Baja California. Y ellos, en vez de decir no bromees, pues ni siquiera me das 2 pistolas, es una para los dos, ahí van a Los Ángeles, y los Flores Magón se comprometen a dar armamento, y ahí llegan, no me acuerdo si 200 o 500 rifles nuevecitos con cartuchos y todo. El otro no consigue más que a 20. Pero participaron en la revolución, convocaron a la revolución, y ha habido una intención de un sector de historiadores de obviar, de efectivamente descalificar. No, ojalá como ideólogos, o sea, ni siquiera algunos historiadores plantean que no había tenido ideología la Revolución Mexicana, y yo creo que el gran ideólogo es Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. En fin, pues se nos fue el tiempo rapidísimo entre nuestras digresiones generales y las mías primeras. Yo fui el provocador de las digresiones, me confieso culpable, y les vamos a obsequiar a todos los que quieran llevarse un ejemplar de esta obra, El Políptico de Regeneración. Es para ustedes, es dinero del pueblo que regresa al pueblo. Muchas gracias, diputado.